Bueno, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos los pastores, hermanos, consiervos de la evangelización mundial. Agradecemos al Padre que por medio de su Espíritu Santo nos permitió este tiempo para estar aquí. Le damos la bienvenida a México, allá a Chihuahua, también allá a la hermana Leti desde México, Ciudad de México, creo que es donde está la hermana, si no me equivoco. Allá el pastor Gabriel, República Dominicana, desde República Dominicana, pastor, un saludo. Que bueno, ya está en su país. Allá en España también, desde Madrid, desde Ibiza. Que bueno, estamos cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días y este es el día en que por esta plataforma nos reunimos para dar culto, el culto a Dios. Y ese culto a Dios es solamente en la persona de Jesús, quien es el Cristo. No se puede dar un verdadero culto a Dios si no es en la fe precisa. Cultos en el mundo se estarán celebrando hoy por cantidad, pero si no es el culto en la fe precisa, verdaderamente será un culto que agrada a Dios. En verdad se glorifica a Dios en este culto. Y vamos a orar para que pasemos al tiempo de la palabra y podamos entonces esta mañana, bueno, ya tarde para Europa, poder estar de continuo. Bien, hermanos. Padre, te damos gracias a esta hora y en este tiempo, porque tú nos has dado la gracia para poder escuchar y creer que Jesús es el Cristo. En este momento oramos para que tú nos ayudes y que podamos entender, para que de esta manera podamos cumplir la evangelización mundial de manera precisa. No queremos, Padre, simplemente ser oidores ligeros, sino que verdaderamente cuando vengamos a escuchar del evangelio original de la Biblia, cada vez nuestra fe sea firme, seamos perfeccionados, que nosotros seamos afirmados, que seamos establecidos y fortalecidos en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo, te lo pedimos, para que no seamos nosotros simplemente que nos reunimos en una plataforma y hagamos o compartamos con una amistad, con una relación de índole amistoso, que no sea esto lo que verdaderamente nos mueva, que nos mueva de manera precisa cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Gracias porque tú nos estás abriendo nuestros ojos cada vez más. Así como a los de camino de Emaús, tú les abriste el entendimiento. Te pedimos que nuestro entendimiento sea abierto. No lo sabemos todo, no pretendemos haberlo alcanzado todo, Padre, pero oramos porque tú nos estás permitiendo esta gracia. Y ayúdanos para que no resbalemos, para que no caigamos, para que no sea de tropiezo y que nosotros aún nos podamos quedar repitiendo que Jesús es el Cristo y violar el pacto. Ayúdanos, Padre. Oramos por cada uno de nosotros. Oramos porque tú nos ayudes y que nos mantengamos firmes en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Gracias porque no es nuestra obra, no es la obra de nosotros ni de ningún ser humano aquí en la tierra. Gracias porque tú estás usando a diferentes personas, diferentes países hoy en día en el mundo. Y oramos para que tú nos ayudes, Padre. Oramos para que cada uno de nosotros seamos afirmados y que no simplemente corramos porque nos vean, que no corramos simplemente por una foto. Claro que todo esto lo vamos a hacer, pero que nuestro deseo sea ver a Jesús, quien es el Cristo, al regresar en nuestros días. Gracias por los países que se están conectando en este tiempo. Gracias por Europa. Oramos allá específicamente por España. Oramos para que se abran las puertas y se alcancen allá los signos. También oramos por la hermana Kenia, que en este momento está en Cuba. Oramos por ella. Padre, que allá en Cuba y aún en Italia también se puedan abrir puertas para la palabra. Y la palabra es una persona y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. Oramos por México, todo México. Oramos por las personas que están cumpliendo la evangelización mundial en este lugar. Oramos para que sea preciso el pacto. Permite que puedan encontrarse, Señor, dignos, hijos de paz, buenas tierras. Oramos también por República Dominicana. Gracias por este país. Gracias porque tú has colocado en este lugar ya a personas que han creído que Jesús es el Cristo. Ahora te pedimos que tú les perfecciones en la fe para que cada día puedan cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Oramos ahora por el pastor Gabriel, que ha llegado ya a ese país. Oramos por las personas a las que él va a estar compartiéndoles el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Oramos también por Perú. Gracias por la hermana Rosa, la hermana Gisara. Oramos por estas personas que están ahí, que sean abiertas las puertas. Permítenos encontrar allá los dignos en Perú también. Oramos por la hermana en Chile que ha estado conectando estos días. Oramos para que ella también, Padre, sea afirmada en esta fe. Permítele ver de manera precisa, creer y obedecer de manera correcta que Jesús es el Cristo. Que la evangelización mundial en nuestros días sea el anhelo de cada uno de nosotros, los que estamos aún aquí y los que han de llegar. Oramos por Venezuela. Gracias por este país. Padre, oro para que se nos abran las puertas y podamos encontrar a los dignos, a los hijos de paz, las buenas tierras que ya están aquí en esta nación.
Te pedimos que nos permitas verlos. Ayúdanos, Padre. Oramos por toda la evangelización mundial en nuestros días. Oramos por el pastor Cho. Gracias porque tú lo moviste hasta estas tierras. Oramos para que tú les ayudes, Padre. Ayúdale a este hombre que está cumpliendo la evangelización mundial desde Corea. Permite que él y todo ese equipo que ha estado trabajando cada día sean perfeccionados en la fe. Oramos por el pastor Enrique Bermúdez y todo el equipo que tú le estás permitiendo, todas las personas que de una u otra manera hemos sido ayudados también por él, y oramos para que también él pueda continuar cumpliendo la evangelización mundial de manera precisa, firme. Ayúdale a todos los discípulos que están trabajando con él para que sean todos perfeccionados en la fe. Ayúdanos a todos nosotros, Padre, porque no hemos alcanzado todo y sabemos que es eterno el evangelio original de la Biblia. Ninguno podrá decir ya lo he alcanzado todo. Ayúdanos para que este sea nuestro anhelo, este sea nuestro corazón. Gracias porque tú nos has permitido conectarnos con algunas personas de otras naciones. Oramos por Bolivia, oro en este momento por Bolivia. Gracias por estos hermanos que se han estado conectando. Oro porque, Padre, verdaderamente el evangelio original de la Biblia sea preciso, que lo crean, Padre, que no sea simplemente un repetir. Gracias por todas estas personas, por todas las personas a los que los hermanos les están hablando, a todos ellos que de una u otra manera están siendo conectados en cada uno de sus países y aún en otras naciones. Oramos por todos ellos. Oramos, Padre, para que sea revelado el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, y solamente tú lo puedes hacer por medio de tu Espíritu Santo. Gracias a esta hora por este tiempo. Hemos orado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Le damos la bienvenida a los hermanos que ya han llegado ahorita. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Vamos a compartir esta mañana el mensaje del evangelio original de la Biblia. Vamos a la Biblia, vamos a usar la Biblia hoy. Vamos a Juan capítulo 20, por favor. Vamos a ver Juan 20. Vamos a Juan 20, versículo 31. Juan 20, 31. Hoy quiero hablar acerca de Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Cristo. Este es el mensaje que quiero compartir hoy. Que Jesús es el Cristo. Juan 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Todo mensaje que yo pueda dar, hablar, compartir con la Escritura, si no tiene este único propósito para el cual se establecieron los 66 libros de la Biblia, entonces es un mensaje que, aunque pueda usar la Biblia, pero no contiene la esencia del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Porque estas se han dejado para que creamos, pero para que creamos que Jesús es el Cristo. Pero si no se anuncia, no se predica, no se testifica, no se demuestra con todo este libro que Jesús es el Cristo, entonces verdaderamente, ¿cuál es la fe de ese mensajero? No se trata de una simple repetición. No se trata solamente de repetir Jesús es el Cristo, sino que verdaderamente por toda la Escritura pueda ser demostrado el testimonio que tiene que ser creído, que Jesús es el Cristo. Y la fe del discípulo, la fe del mensajero, si la fe de creer que Jesús es el Cristo es precisa en este discípulo, este será entonces el que entonces por toda la Escritura pueda de manera continua estar compartiendo el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. No es solamente una repetición. Que el Padre por medio de su Espíritu Santo nos ayude, porque si en verdad esta es la fe, creyendo que Jesús es el Cristo, está la vida de Dios, está Dios mismo morando en este discípulo. No es que morará, es que creyendo está morando. Entonces, al momento en que dejó de creer el propósito único para el cual se dejaron las Escrituras, ¿qué está ocurriendo? Entonces es que aquí el hombre va a la condición nuevamente en la que cayó Adán. Perdió el pacto, perdió el mensaje, perdió el evangelio original de la Biblia, quedó sin Dios, que Dios en la vida. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso no ocurre de la noche a la mañana. No es que yo me acosté anoche pensando y creyendo que Jesús es el Cristo y hoy ya me levanté sin creer que Jesús es el Cristo. Eso no ocurre de la noche a la mañana. ¿Cómo ocurre eso? Al pasar del tiempo, Satanás de manera muy sutil va quitando el pacto y nos deja con el cascarón en la boca, con una repetición. Pero verdaderamente cumplo la evangelización mundial. De verdad creo que ya nada es problema. De verdad creo que ya mi único problema fue resuelto. Que Satanás, el pecado y la separación con Dios fue resuelta. En verdad esta es mi fe. Si esa sigue siendo nuestra fe todos los días,
a cada instante. Entonces, verdaderamente el Padre nos está ayudando a mantenernos firmes en la fe. Y vamos, por favor, al capítulo 1 de Mateo. Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, versículo 1. Mateo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Solo el versículo 1 deseo leer. El libro de la genealogía. Así comienza el libro de Mateo. ¿Cómo comienza el libro de Mateo? Diciendo que este es el libro, aquí se escribe la genealogía de Jesús el Cristo. Y hace referencia de que esta genealogía guarda relación con Abraham y con David. De manera que desde que se inicia lo que es el Nuevo Testamento, ¿ok? Lo que es el Nuevo Testamento, desde este mismo versículo, desde este primer versículo, se está haciendo referencia, relación a la persona de Jesús, quien es el Cristo, con el Antiguo Testamento, con Abraham y con David específicamente. Mateo capítulo 1, versículo 1. De manera que este libro nos hace referencia, nos conecta con el Antiguo Testamento. ¿Por qué nos tiene que conectar con el Antiguo Testamento? Porque es que hay una relación del hecho de que Jesús, que vino a cumplir el oficio del Cristo, hay una relación directa a todo lo que es el Antiguo Testamento. De manera que todo lo que se tenía que cumplir, en la persona de Jesús, quien es el Cristo, se está evidenciando, de manera que en él se está cumpliendo. Por eso es que Jesús es el Cristo. En el versículo 1 de Mateo 1:1 hace relación a la genealogía, terrenalmente hablando, de cómo era que iba a venir el Mesías, de cómo iba a aparecer el Mesías, el ungido de Dios. Pero ¿quién fue el que apareció dándole cumplimiento a todo esto? ¿Quién fue el que vino? Jesús. Por eso es que Jesús, quien es el Cristo, es la relación directa de todo el cumplimiento de lo que en el Antiguo Testamento se prometía, se hablaba, se enseñaba acerca del Mesías. Por eso es que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Y ahí mismo en Mateo, vamos al capítulo 5. Vamos al capítulo 5, versículo 17, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Quién es el que está diciendo esto? Una persona llamada Jesús. Pero ¿por qué Jesús está diciendo yo he venido a darle cumplimiento a la ley? Si él era uno de los tantos judíos. Pero es que no cualquiera podía darle cumplimiento a todo lo que se había escrito. Lo que aquí se está diciendo, lo que Jesús el Cristo está hablando aquí, está diciendo es que yo soy ese ungido, yo soy ese anunciado, yo soy ese del cual se escribió en la ley. Que Jesús, cumpliendo todo esto, está demostrando que él es el Cristo. He venido a darle cumplimiento. He venido a darle cumplimiento. Es que ningún otro podía darle cumplimiento. Ningún otro podía darle cumplimiento a todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. Y todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento aparece una persona llamada Jesús para demostrar que él es ese del cual se había prometido, del cual se había anunciado, que él es el Cristo, que él es el Mesías. De manera que en este capítulo, en este versículo, en el 5:17 de Mateo, no piensen que yo he venido para abrogarla. Es que él no vino para abrogarla, fue para cumplirla, porque ningún otro podía cumplirla. Solamente Jesús es el único que se atribuye el cumplimiento de todo lo que se había escrito. Por eso es que él está demostrando ser el Cristo. He venido a cumplirla. He venido a darle cumplimiento. No he venido a abrogarla. He venido a darle cumplimiento. De manera que solo la persona de Jesús es quien está atribuyéndose esto, porque él es el Cristo. Es el Mesías. Él es el único que puede decir, yo vengo a cumplir esto. Yo soy el único que vengo a darle cumplimiento a todo esto. Ningún otro podía. ¿Y qué es lo que nosotros al anunciar, confesar, testificar y demostrar
que Jesús es el Cristo, ¿qué es lo que estamos anunciando, diciendo? Que Jesús es Dios y que por ser Dios fue el único que pudo cumplir todo lo que de él se había escrito. Por eso es que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo porque el oficio de Cristo, darle cumplimiento a todo lo que se había escrito en toda la ley, solamente Dios mismo era quien podía cumplir esto. Por eso es que Jesús es el Cristo y él demuestra, y él cumpliendo el oficio de Cristo está demostrando que él mismo es Dios. No es simplemente una repetición para nosotros vana. No es simplemente porque en alguna cita dice específicamente Jesús es el Cristo. No es eso. Es que es todo el contenido de la escritura. Jesús el Cristo dijo, he venido para darle cumplimiento. No piensen que vine a borrarla, vine fue a cumplirla. ¿Y qué? ¿Quién la podía cumplir? Sino solamente alguien que fuese perfecto, alguien que estuviese aún por encima de este escrito. Queda por encima Jesús, quien es el Cristo, del cumplimiento de este escrito. Por eso es que él dice, no piense que es que vine a abrogarla, todo lo contrario, vine fue a darle cumplimiento para demostrarles quién yo soy, que yo soy el Cristo, que Jesús es el Cristo, es lo que él está diciendo al darle cumplimiento. De manera que Jesús, quien es el Cristo, dándole cumplimiento a esto, está demostrando quién es él. Que él es esa persona que guarda relación con todo lo que se había profetizado, se había anunciado en el Antiguo Testamento. Ahora, por favor, vamos a Romanos capítulo 3. Romanos 3. Estamos hablando hoy acerca de que Jesús es el Cristo. Romanos 3. Vamos al versículo 31. Romanos 3, versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos ahora quién verdaderamente es el que es nuestra ley. Es que ahora por medio de la fe, ahora nosotros por la fe es que nosotros confirmamos verdaderamente quién es superior a esta ley que el hombre aún no pudo cumplir, pero que solamente Jesús cumple y de esta manera demuestra que él es el Cristo. Luego por la fe invalidamos la ley. No, es que es todo lo contrario, en ninguna manera, sino que ahora confirmamos la ley. Todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento acerca de la ley, el pueblo judío tenía que guardarlo. Y de esta manera era que entonces eran aceptos delante de Dios. Pero para nosotros, ahora, para nosotros, en este tiempo, para nosotros, ahora es una persona para poder nosotros ser aceptos delante de Dios, para poder ser salvos, para que verdaderamente se resuelva el problema único que tiene el hombre, que es que está separado de Dios. Tiene que creer es que Jesús es el Cristo. Por eso leíamos Juan 20:31. Y Juan 20:31 nos está enseñando que si creemos que Jesús es el Cristo, tenemos la vida. Pero Jesús, quien es el Cristo, es el cual desde Mateo 1:1 se anuncia que él viene de la genealogía de Abraham y de David. Pero él viene a darle cumplimiento a la ley. Pero todo esto que él está haciendo es para que creamos nosotros quién es él. Para que podamos creer firmemente, precisamente, que Jesús es el Cristo. Que este Jesús es el que está dándole cumplimiento a todo lo que se había anunciado acerca del Mesías. Por eso es que no es solamente unas citas donde diga específicamente Jesús es el Cristo. A estas citas fue a las que pues Satanás no le pudo meter mano. Pero a muchas citas en la escritura le metió mano y le quitó Jesús es el Cristo y colocó Jesucristo, colocó Jesús. Pero específicamente lo que el mensaje único de toda la Biblia no pudo Satanás ni ha podido ni podrá quitarlo. Que Jesús es el Cristo, porque la única manera para ser salvo, la única manera para encontrarnos con Dios, la única manera para que el hombre que sea libre de Satanás, su pecado sea perdonado y se encuentre con Dios, es que crea que Jesús es el Cristo. Porque por esta fe, ahora nosotros estamos confirmando es que Jesús es el Cristo, que Él está por encima de esta ley. Romanos 3:31 lo acabamos de leer. De manera que no es una repetición para nosotros, no es que estamos repitiendo, no es que estamos solamente repitiendo algunas citas, que para algunas personas le puede parecer molesto y decir, pero ¿qué es esto? Es más, hablaba con un profesor de hermenéutica y me decía, es que tú no puedes hablar de algunas citas y decir eso porque tú tienes que ver el contexto. Y le decía precisamente por ver el contexto, es que todo el Antiguo Testamento tiene un solo contexto y aquí está Jesús cumpliendo el oficio del Cristo, demostrando ser el Cristo. Entonces aquí no hay citas aisladas. Y él me decía, pero es que yo no tengo problema entonces en que yo crea que Jesús, que Jesucristo. Yo le digo, bueno, hasta que no sea revelado precisamente. Si los que están aquí hoy, ustedes creen que esto es lo mismo, que yo siga diciendo Jesús o siga repitiendo Cristo o Jesucristo y que todo esto sea lo mismo, no. Es que él lo que está es cumpliendo
para demostrarle al mundo quién es Él, que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías, el ungido de Dios, que Él es el enviado de Dios. De manera que vamos, por favor, veamos aquí en Hebreos, vamos a Hebreos. Jesús es el Cristo, y no solamente son citas aisladas que podamos nosotros leer que Jesús es el Cristo y ya. Es que todo el contenido de la Biblia, por eso iniciamos con Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, Hebreos capítulo 8. Vamos al versículo 5, por favor. Hebreos 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ok, vamos a repetir. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Veamos, por favor. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todo lo que en la ley se escribió, ceremoniales, rituales, todo esto que el pueblo judío tenía que cumplir, es que claro que eso sirvió. Claro que eso le sirvió al pueblo porque así Dios lo había instituido. Pero todo eso fue solamente, sirvió como sombra, sirvió como figura. Solo como sombra y como figura. De manera que hasta que apareció Jesús el Cristo y dio cumplimiento a todo eso, es que hasta ese momento es que todo eso tenía verdadera validez dentro del pueblo judío. Aún a todo el mundo. Es que aún hoy se ve a muchas personas que desean y quieren cumplir todas estas ordenanzas, estatutos que el pueblo judío enseña y dice que hay que cumplir. Y ya esto se ha vuelto una tendencia en muchas iglesias que están familiarizándose con todos estos rituales porque dicen que de esta manera pues sí son aceptos ante Dios porque el pueblo judío es el pueblo que Dios escogió. Y en fin, todo esto es lo que Satanás hace para que no se pueda ver que todo eso fue fiestas, rituales, todo eso, ordenanzas, ceremonias, todo eso era que sirvió, pero era una figura, era una sombra que sirvió hasta un momento, hasta un tiempo. Pero apareció Jesús dándole cumplimiento a todo eso y es lo que está demostrando, yo soy el Cristo. Jesús es el Cristo, el que cumple, por eso lo leíamos en Romanos capítulo 3, versículo 31, específicamente que ahora por esta fe en Jesús, quien es el Cristo, ahora Jesús el Cristo es nuestra ley. Es que Él es nuestra ordenanza, Él es nuestro estatuto, Él es nuestro precepto. Solo a Él tenemos que creer y obedecer, porque si creo que Jesús es el Cristo, tengo la vida, me encuentro con Dios, y si entonces me encuentro con Dios, ya nada es problema. Satanás es quitado, el pecado es perdonado, y me encuentro con Dios. Si me encuentro con Dios, entonces ya nada es problema. Pero esto es lo que hoy en día no se conoce. Hoy el mundo tiene fe en Jesús, tiene fe en Jesucristo, tiene fe en Cristo, para tratar de resolver ciertas situaciones, y entonces están viviendo de rituales en rituales. No estoy diciendo que es que no oremos, pero la gente hoy ora para esperar resolver algo. No hemos comprendido que es que Jesús, quien cumplió el oficio del Cristo, ya lo resolvió todo. Claro que oramos, pero ahora, ¿cuál es nuestra oración? Es que claro que el pueblo pedía y que era todo lo que el pueblo pedía allá y hasta el día de hoy también lo siguen haciendo allá allá en el pueblo judío. Y oran y siguen orando porque esperan ver al Mesías y siguen cumpliendo todos esos rituales. Y aún muchos que están fuera de Israel también y siguen enseñando esto. Y hoy, si yo con la Biblia en la mano no veo a Jesús, quien es el Cristo, de manera precisa que ya lo cumplió, lo ejecutó todo, resolvió mi único problema, y aquí Él lo está confirmando, de que todo eso fue sombra y figura que le sirvió al pueblo judío. Claro que le sirvió, porque así mismo Dios se daba a conocer. De esa manera era que Dios se estaba dando a conocer al pueblo. Y veamos, por favor, Colosenses 2:17, para que confirmemos lo que estamos compartiendo. Colosenses 2:17, veamos. Es que no es simplemente una repetición, hermanos. Se tiene que confirmar en nosotros la fe. Creemos que Jesús es el Cristo.
Creemos que Jesús es el Cristo, que ya nada es problema, que todo fue resuelto. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de el Cristo. Es que todo eso fue sombra. Toda la ley que el pueblo judío tenía que cumplir, es que eso es sombra. Y ahora muchos quieren cumplirla, pero ya de otra manera. Ahora viven en rituales. Pero el que crea que Jesús es el Cristo, este va a ser libre verdaderamente, eternamente libre de Satanás, del pecado y la separación de Dios. Este se encuentra con Dios. Ahora, ¿quién es su gobierno? ¿Quién es su ley? Por fe, Jesús el Cristo. Si no cree de esta manera, su gobierno y su ley sigue siendo Satanás. Y claro que Satanás lo va a tener sometido en rituales hasta no más. Pero si cree que Jesús es el Cristo, este entonces será el que sea libre de la potestad de Satanás, trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Y esta luz quién es? Jesús, ¿quién es el Cristo? Este reino con Jesús, ¿quién es el Cristo? Todo esto fue sombra, todo esto fue figura. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de el Cristo. ¿Cuál cuerpo fue? ¿En qué cuerpo se cumplió todo esto? ¿En qué persona se cumplió todo esto? En Jesús. Por eso es que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo el que soluciona mi único problema. Resolviéndome mi único problema de que yo estaba separado de Dios. Ahora me encuentra con el Padre y ya nada es problema. Por eso ahora podemos cumplir la evangelización mundial. Pero ya no por una imposición, sino por un anhelo, por un deseo. De manera que hoy en día solamente una persona a la cual el Padre, por gracia, le ha revelado que Jesús es el Cristo. Entonces ese es el que corre. Este es el que cumple la evangelización mundial. No por una imposición, repito. Sino que brota este deseo. Es que alguien que se encuentra con Dios obedece. Eso es sine qua non, es algo que no se puede revertir. Si usted verdaderamente está con Dios, usted obedece. Eso es inaudito, que usted se encuentre con Dios y que usted no lo obedezca, que no cumpla la evangelización mundial, que no busque a un digno, que no esté buscando a otra persona. Claro, si esto no es respuesta para usted, si no puedo ver a Jesús el Cristo, el que me soluciona mi único problema, que era que yo estaba separado de Dios, si no lo puedo ver, y en algunas citas soy como resumen, claro, porque es que el evangelio original de la Biblia es eterno, es una persona, Jesús, quien es el Cristo. Y no, pues en este poco tiempo y en pocas citas no pretendo yo hablarlo de todo. Por eso es que tenemos que estar entrando de continuo en los movimientos de la palabra, en las conferencias de búsqueda, escuchando el evangelio original de la Biblia. Y vamos a Hebreos, por favor. Vamos a Hebreos. Vamos nuevamente al libro de Hebreos. Vamos al capítulo 9 de Hebreos. Hebreos 9, versículo 11. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente el Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Pero estando ya presente el Cristo es el oficio que cumple Jesús, es decir, pero estando ya presente Jesús, quien es el Cristo, Jesús quien demostró ser el Cristo, entonces, ¿qué otra cosa, hermanos? Es que si ya está presente Jesús, quien es el Cristo, está cumpliéndolo y está demostrándolo. Está demostrando que Él es el Cristo porque Él está dando cumplimiento a todo lo que se había escrito de la ley. Es que no vine para abrogarla, vine fue para darle cumplimiento. Y si Él vino a darle cumplimiento, ahora si ya Jesús, quien es el Cristo, apareció, entonces verdaderamente, ¿qué otra cosa para encontrarme con Dios? ¿Qué otro ritual me permite acercarme a Dios? ¿Qué otra cosa tendré que yo cumplir para ver si en verdad soy acepto delante de Dios? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que creáis que Jesús es el Cristo, porque Jesús el Cristo ya apareció, el prometido ya apareció, aquí está, pero estando ya presente Jesús el Cristo, como Jesús el Cristo ya apareció, ahora para que creáis que ese Jesús es el Cristo, para que tengáis la vida eterna. Si no, no tiene la vida eterna, porque ya apareció aquel del cual se anunciaba, ya apareció, ya está, se hizo visible. De manera que si creemos hoy que Jesús es el Cristo, si esta es nuestra fe y nos afirmamos, no es simplemente un repetir, y no es solo decir voy a obedecer, voy a cumplirlo, es que el que cree obedece. Hasta el momento en que Adán dejó de creer fue cuando desobedeció. En ese momento en que llegó la incredulidad a él. Por eso es que creer que ya nada es problema no es una repetición. Estamos confesando públicamente que Jesús, cumpliendo todo lo que se había anunciado acerca del Mesías, del ungido, resolvió mi único problema. Quitando a Satanás, perdonando el pecado, me encuentra con Dios. Y ya nada es problema si me encuentro con Dios. Pero esta tiene que ser nuestra fe firme. Tenemos que ser perfeccionados en esta fe. Tenemos que ser todos los días fortalecidos, establecidos.
en la única fe de creer que Jesús es el Cristo, porque los 66 libros no tienen otro mensaje. Hoy nada más en un resumen, repito, pero se afirma mi fe viendo muchas de estas citas. Se me afirma la fe y digo, es extraordinario, pero estando ya presente el Cristo. ¿Qué otra cosa? Y no fue hecho, ese cuerpo no fue hecho a manera como hoy nacemos los hombres. Es que ese no fue hecho de mano de hombre, no hubo intervención de hombre ahí. No hubo. Ahí fue preciso Dios mismo. Por eso es que en el mismo versículo. Pero estando ya presente el Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. No es creado. No es creado, es Dios mismo. Pero ya está entre nosotros. No es creado, es Dios mismo, es Jesús el Cristo. Ya está entre nosotros. No es una creación más. No, Jesús el Cristo no es una creación. Jesús el Cristo ya existía desde antes de la creación, desde que todo es que por él y para él fue hecho todo. Por él y para él. De manera que él mismo es Dios quien ahora se hace visible ante los hombres para darle cumplimiento a todo lo que se anunciaba acerca del Mesías. ¿Y qué era todo lo que se anunciaba? Que el Mesías, aquel que fuese el Mesías, aquel que cumpliera el oficio del Mesías, era el que iba a resolver el problema de la humanidad. Aquel que crea se le resuelve ese único problema, que es estar separado de Dios. Si no, de lo contrario, sigue viviendo en esa condición. Es creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es la persona que ejecuta, que cumple el oficio del Cristo y resuelve mi problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. Y de esta manera me encuentro con Dios. Y veamos ahí mismo en Hebreos capítulo 10. Vamos a ver, por favor, el versículo 1. Hebreo 10, 1, por favor. Como dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No podía la ley. No puede usted, por los rituales que usted puede hacer todos los días en la congregación a donde usted va. No puede usted de continuo, por muchos rituales que usted haga, ser acepto delante de Dios. No puede, hermano. Comprendamos que solo Jesús, cumpliendo el oficio del Cristo, fue el único que lo resolvió, porque es que Satanás, el pecado y la separación de Dios, no la podía resolver ningún ritual que pudiéramos nosotros hacer, sino que sencillo y que fácil hubiese sido. En vano hubiese sido la muerte de aquel quien en la cruz y viviendo de tal manera, muriendo y resucitando, lo hubiese cumplido. En vano. Si no es porque Jesús cumple el oficio del Cristo, no se hubiese podido resolver esto. Por eso es que, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Esto era la sombra del beneficio, de la grandeza, de la bendición única, de lo que verdaderamente en la fe de Jesús, como el Cristo, se resuelve. Es que ninguno de esos rituales lo podía resolver. Ninguno. Y claro, que fueron establecidos por Dios. Y que sirvieron. ¿Sí? Servían hasta un momento, pero solo eran sombra y figura del bien venidero. Pero ¿quién es el bien? ¿Cuál es el verdadero bien? ¿Cuál es la verdadera bendición? Encontrarnos con Dios. Y si nos encontramos con Dios es porque entonces la fe de creer que Jesús es el Cristo está para que Satanás sea quitado, el pecado sea perdonado y nos hemos encontrado con Dios. No hay otra manera. Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo para que esta fe sea cada vez más precisa en nosotros, para que sea cada vez más firme en cada uno de nosotros. Acompáñame por favor a Isaías 43. Vamos a Isaías 43. Isaías 43, vamos a leer el versículo 10 y 11, hermanos. Isaías 43, 10 y 11. Búsquelo ahí, por favor. Isaías 43, versículo 10 y 11. Vamos a leerlo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue tomado Dios, ni lo será después de mí. El 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vamos a leerlo nuevamente. Isaías 43, versículo 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Que entendamos quién es Él, para que nosotros podamos creer quién es Él, para que nosotros podamos conocer quién es Él. Yo, el versículo 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salva. No hay quien salve. De manera que Dios, anunciando ya en Isaías, es que hay uno
Hay uno que Él escogió. Hay uno del cual nosotros vamos a poder conocer a Dios. Hay uno solo. Y ese quien apareció, ese quien vino, fue Jesús. A tal punto que en Juan 8, 24, vamos a Juan ahora, por favor. Vamos a Juan 8, 24. Juan 8, 24. Ajá, Juan 8. Vamos a leer el versículo 24. ¿Cómo dice? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es que lo que está hablando Isaías en la persona de Jesús, él demostrando y cumpliendo el oficio del Cristo se cumple. Por eso es que Jesús, quien es el Cristo, dice, si no creen quién yo soy. Es que la única manera para nosotros conocer verdaderamente a Dios, para encontrarnos con Dios, para ser salvos, es creyendo a través de quién es Jesús, que Jesús es el Cristo. Es que no es por creer en Jesús, es por creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es la persona que lo ejecuta, que Jesús es la persona que lo cumple. De esta manera, Jesús cumpliendo el oficio del Cristo es quien entonces me encuentra con Dios. Puedo yo conocer a Dios. Pero ¿cómo ocurre esto? Porque Satanás es quitado de mi vida, el pecado es perdonado y esa separación que había es resuelta. Conozco ahora a Dios, me encuentro con Dios, soy salvo. Ser salvo es encontrarse con Dios, ser libre de Satanás, el pecado y la separación de Dios. Isaías, es que me conoceréis, van a saber quién soy, que yo soy el que salva. ¿Y quién es? Ahora vemos quién es el que viene, Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Si no creen quién yo soy, que Él es quién, que Él es el Cristo, que Jesús es el Cristo. Si no creen que yo soy, en vuestro pecado moriréis. ¿Qué significa? No hay salvación si no creo que Jesús es el Cristo. No me encuentro con Dios si no creo que Jesús es el Cristo. Por eso es que Jesús es el Cristo. Y claro que son solamente unas citas, un resumen, porque es toda la Biblia. Tendríamos que toda la tarde hoy, todo el día, y aún no terminaríamos, para ver a Jesús el Cristo en toda la Escritura. Y vamos a ver otra cita, por favor, también del Antiguo Testamento. Vayamos, por favor, a Números. Vamos a Números. Vamos a Números 20, hermano, acompáñame. Números 20, por favor. Espero ir no muy rápido, ¿no? Para que usted también vaya buscando ahí. Números 20. Números 20, vamos al versículo 11. Números 20, versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Estamos leyendo el versículo 11 de Números 20. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Por favor, vea el versículo 8. Vea el versículo 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Preste atención, por favor, entre el 8 y el 11. Dios le da una instrucción precisa a Moisés, y lo que le está diciendo es, habla a la peña, habla. Pero en el 11 vemos que Moisés cambió y lo que hizo fue golpear la peña. Y al final del capítulo de Números vamos a encontrar que estas dos personas, ni Aarón ni Moisés, entraron a la tierra prometida porque no creyeron y no hicieron conforme a la palabra que Dios les dijo que hiciera justo en este momento. Y podemos leer otra cita donde en un momento en Éxodo Dios también le habló a Moisés, pero ahí la orden fue golpea, y Moisés golpeó. De manera que aquí al final ya de los días, ya pronto a entrar Israel, el pueblo judío, a la tierra prometida, después de una larga travesía por todo el desierto, esto le costó entrar a la tierra prometida a Moisés y a Aarón. Es que Dios dio una palabra precisa y específica de cómo nosotros tenemos que creer la palabra que salió de la boca de Dios. Y esta palabra que sale de la boca de Dios, si no se cumple de manera precisa como Él dijo que es, como Él dice que tenemos que creer, entonces, ¿cómo estoy yo delante de Dios? No estoy creyendo correctamente. Moisés cambió esta palabra. La orden fue habla.
y él lo que hizo fue golpearlo. Pues claro, así ya él lo había hecho. Y si usted profundiza un poco en esto, va a comprenderlo más. Pero yo puedo entrar y saber toda esta historia, pero si no creo correctamente, si no veo qué es lo que Dios está hablando a través de esto, pues me voy a quedar como el mundo hoy. Conoce más Biblia que cualquiera de nosotros. Pero ¿qué es lo que no cree? Que Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo que Dios no quiere decir a través de esto? Y vamos al Nuevo Testamento. Venga conmigo, por favor, a Primera de Corintios, para que podamos comprender con más exactitud lo que Dios nos está hablando a través de Números y aún en Éxodo, que es cuando hace referencia a la peña que brota el agua. Primera de Corintios capítulo 10, hermanos, por favor. Vamos al versículo 4. Versículo 4. Primera de Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Cristo. Es que esto que estamos viendo allá en Números, lo que ocurrió con Moisés, lo que el pueblo judío estaba demandando, ellos estaban reclamando que se estaban muriendo de sed. Y Dios pues le dice a Moisés, allá en Éxodo le dice que golpee, pero ahora en Números le dice que hable a la peña. Y por no cumplir la palabra precisa como Dios había dicho, pues esto le costó la vida a Moisés y a Aarón. No entraron a esta tierra prometida. Pero es que todo eso era sombra del bien venidero. Todo eso era sombra acerca de aquel quien es verdaderamente el cumplimiento de toda esta sombra, de todas estas figuras que en su momento sirvieron. No es que hoy Jesús el Cristo es una peña que va a brotar un agua para que usted y yo tomemos y nos calmemos la sed y le podamos dar a nuestros animales, y en este caso los que tienen rebaños. No es eso. Lo que ocurre es que todo eso era sombra para que entonces cuando apareciera Jesús demostrando que él era el Cristo, pudiéramos nosotros comprender, verlo, creer que todo eso era figura del bien venidero que iba a venir. Pero que él siendo este bien venidero, él siendo esta agua misma, sí, como figura en el Antiguo Testamento, es para vida eterna. Por eso Juan 7:38 enseña, el que cree en mí, como dice la Escritura, entonces de su interior correrá un río de agua viva. Es que este río que corre no es simplemente un decir o una repetición, es porque verdaderamente el discípulo creyó que Jesús es el Cristo, está lleno de Jesús el Cristo, está repleto de Jesús el Cristo. Y lo que brota de este discípulo es que ya nada es problema, Satanás ya no le gobierna, no está en pecado y no está separado de Dios, se encuentra con Dios. Y si se encuentra con Dios es porque esta fe ha sido firme. El Padre por medio del Espíritu Santo nos ha permitido verlo. Pero claro que era una sombra. ¿Y qué fue lo que Jesús el Cristo le dice a la mujer samaritana? Es que si supieras quién te habla, es que de esa agua que toman les va a volver a dar sed, pero del agua que yo les doy a beber no tendrán sed jamás. Es haciendo referencia a lo que ellos conocían como agua. Pero Jesús, quien es el Cristo, está diciendo, oye, es que yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy aquel del cual todas estas figuras, porque para eso vine a cumplirla, a cumplir todo eso. Pero Dios, hablando de muchas maneras a través de los profetas, habló de todas estas figuras para que entonces el hombre pudiera comprender cuando Jesús es Cristo. Pues si apareció ya Jesús el Cristo, pues ya apareció Jesús el Cristo, entonces ¿qué otra cosa? No hay más, hermanos. Aquí está, en esto tiene que estar nuestra fe, en una persona. El evangelio original de la Biblia es una persona, y esa persona es Jesús, quien cumple el oficio del Cristo. Y si en verdad me encuentro con Dios, ya nada es problema. Todo está resuelto en cualquier país del mundo donde usted se encuentre. La condición sea la que sea, ya nada es problema. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cristo. Y bien, vamos a ver por favor una cita en Números también. Vamos otra vez a Números, por favor. Deseo ver otra cita. Quisiera ver más, pero el tiempo premia avanza. Solamente es un resumen hoy porque sabemos que el tiempo siempre es corto, ¿verdad? Pero Jesús es el Cristo y no es simplemente una cita que lo diga, hermano. Es toda la Biblia. Es toda la Escritura. No es una repetición simplemente de algunas citas aisladas. Es toda la Escritura. Y en Números, vamos al capítulo 21 de Números. Vamos a ver el versículo 8. Vamos a ver el 8 y 9, hermanos. 8 y 9. Veámoslo, por favor. Números 21, versículo 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bien. Eso es lo que Dios, la instrucción que Dios le da a Moisés,
como sombra, como figura que sirvió al pueblo judío en ese momento. Si eran picados, veían la serpiente en el asta y se salvaban, tenían vida. Pero todo esto era una figura, todo esto era una sombra acerca de aquel quien vendría a darle vida eterna. Es que eso, esa agua y el hecho de ver la serpiente solamente le mantenía la vida así por momento a la persona. Está bien, no moría de la picada, está bien, no morían de sed, pero podían morir eternamente y separados de Dios. De manera que si yo hoy creo que Jesús es el Cristo, es que aunque pueda morir de sed, pero vivo eternamente. Es que aunque pueda morir porque me pique una serpiente, pero vivo eternamente, me encuentro con Dios. Bien, por favor, veamos Juan capítulo 3. Vamos ahora a Juan. Y ya estamos finalizando, hermano. Juan capítulo 3. Vamos al versículo 12 y 15. Del 12 al 15, perdón. Juan 3, de 12 al 15. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. El 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo tenemos que creer a Jesús? Solo que Jesús es el Cristo, como Jesús, a Jesús como el Cristo. No podemos tener otra fe, es que no es creyendo en Jesús, tampoco creyendo en Jesucristo, tampoco creyendo en Cristo, es creyendo que este Jesús es el Cristo, que todas esas sombras, que todas esas figuras que en el Antiguo Testamento se hablaron, solo en la persona de Jesús, quien cumple el oficio del Cristo, todo esto se evidenció, se cumplió a cabalidad y a perfección. Por eso es que la única manera de que podamos tener vida es como dice Juan 20, 31. Y finalizamos con esta cita, por favor. Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Solamente yo hoy hablé de unas cuantas citas, poquitas, pero todo eso lo que nos tiene que llevar a creer es que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, que ya todo está resuelto, que ya nada es problema, porque si creo que Jesús es el Cristo, he sido libre de Satanás, del pecado y la separación con Dios. De esta manera me encuentro con Dios, y si me encuentro con Dios, ya nada es problema. Ahora cumplo la evangelización mundial, busco al digno. Me encuentro con Dios, obedezco, que es obedecer, cumplir la evangelización mundial en nuestras vidas. Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo para que sea cada vez más firme en nosotros, hermanos, esta fe. Que no sea solamente una repetición, ni que estemos aquí en la pantalla solamente para que nos vean o para tomar una foto. Y claro que lo vamos a hacer y lo hacemos, la colocamos, ¿cómo no? Claro, hacemos eso. Pero ¿qué es? Es que verdaderamente esta fe nos lleve a estar firme, cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días, no simplemente una repetición. Y oremos para que el Padre nos ayude a que esta fe sea cada vez más firme en nosotros, seamos perfeccionados, que veamos a Jesús, quien es el Cristo en toda la Escritura, pero toda la Escritura, hoy solamente algunos puntos. Bien, vamos a orar, hermanos, para que finalicemos este tiempo entonces. Padre, te damos gracias en este tiempo porque nos has permitido escuchar del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, para que en toda la Biblia podamos ver a Jesús, quien es el Cristo, y esta sea nuestra fe. Que no seamos llenos de conocimiento bíblico, sino que verdaderamente esta fe brote como gracia divina, como don de Dios en cada uno de nosotros, para que podamos cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Gracias porque tú nos has permitido hoy este tiempo para escuchar acerca del único mensaje para ser salvo, que Jesús es el Cristo. Gracias porque tú has resuelto mi único problema, que yo estaba separado de Dios. Ahora ya no me gobierna Satanás, estoy sin pecado y me encuentro con Dios. Ya nada es problema. Permíteme ahora, Padre, ayúdame a que yo cumpla la evangelización mundial en nuestros días, a que busque esa buena tierra, a que busque ese digno, que yo crea precisamente todos los días, a cada rato, a cada segundo, creyendo que Jesús es el Cristo, tengáis vida en su nombre. Que ninguna de las circunstancias, Padre, sea mayor, y que ninguna de estas circunstancias que podamos vivir aquí en el plano terrenal me desvíe de este único propósito de cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Oramos en este momento por cada una de las naciones, de los países que estamos aquí, las personas que han estado presentes hoy, en este culto de proclamación a ti, Padre, por medio de la fe en Jesús, quien es el Cristo.
Gracias. Gracias, Padre, porque tú nos permitiste escuchar en un momento que Jesús es el Cristo. Gracias porque nos diste la revelación de que Jesús es el Cristo. Y ahora ayúdanos para que obedezcamos que Jesús es el Cristo. No hay más nada que escuchar, creer y obedecer, solo que Jesús es el Cristo. No hay otro mensaje en la Biblia. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Amados consiervos, gracias por este tiempo aquí que ustedes también han pasado con nosotros. Agradezco a cada uno de ustedes y me alegra saludarles, verles. Jesús es el Cristo. Gracias. Maranata, Jesús es el Cristo, mis Maranata. Jesús es el Cristo. Gracias, pastor, por el evangelio, pastor. Gracias, pastor. España, saludos. Jesús es el Cristo. Amén.